cabo fuera de las aulas. Es el llamado Aulas sin Paredes. Vamos a conocer un poco más este proyecto. Nos lo cuenta Jesús Molina, que es socio director de Informa Consultores. Muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Y le acompaña Ana Rosales, que es coordinadora de proyecto. Muy buenas tardes también y bienvenida. ¿Nos ayudáis un poquito más a entender cuál es este método? Aulas sin Paredes se llama. Jesús. Sí, bueno, pues lo hemos estado comentando antes incluso, ¿no? Cuando estaba el reportaje, ¿no? Es decir, realmente al final Aulas sin Paredes lo que intentamos es una nueva metodología de formación donde sacamos al alumno fuera del aula, en donde bueno, pues le planteamos una simulación de la realidad a través de una serie de retos. Sobre todo el principal objetivo de esta formación o de este desarrollo es la creación o desarrollo de competencias emocionales como es el trabajo en equipo, el liderazgo, la motivación, la adaptación al cambio, que bueno, pues por una serie de circunstancias ni desde el colegio, ni en las universidades, ni en los institutos, pues hay una formación específica sobre esto. Nos centramos sobre todo en la formación técnica y no en este tipo de habilidades tan necesarias ahora mismo en este mercado laboral tan competitivo, ¿no? Como profesor también lo sabes eso, ¿no? Que, sí, claro. Que ha fallado quizás esa motivación emocional, ¿no? Claro, de liderazgo. Como estábamos comentando antes, bueno, yo soy socio director de Informa Consultores, pero bueno, soy profesor asociado a la Universidad de Málaga en el Departamento de Economía y Administración de Empresas y es la primera realidad que nos encontramos, ¿no? Es decir, damos mucha formación técnica a los alumnos, pero después nos damos cuenta de que cuando salen al mercado laboral, pues ahí hace falta otro tipo de competencias, además de esas que son muy necesarias, pero nos damos cuenta de que hay que redondear y que mejorar en ese aspecto, ¿no? Creo que el espacio de educación superior que hay actualmente a nivel de toda Europa, pues ya está implementando pues todo este tipo de carencias que en un primer momento pues surgían, ¿no? Jesús, y esos alumnos después llegan a ser jefes. ¿Y qué carencias tienen? Claro, exactamente, es decir, precisamente, y bueno, ya también Ana nos puede comentar más cosas sobre todo este tema, esto surge desde la empresa, no desde la universidad, ¿no? Porque al final, ¿cómo aprendes a trabajar en equipo, a liderar un proyecto, a que la gente al final esté realmente motivada en tu puesto de trabajo, ¿no? Bueno, pues al final lo que estamos comentando, ¿no? Que hace falta otro tipo de metodologías para implementar estas competencias, ¿no? Estamos viendo imágenes de algunas de las sesiones que organizáis de esta aula sin paredes y me gustaría que Ana nos comentara un poquito exactamente en qué consisten, porque nos decía él que además vendría bien incluso para las empresas, ¿no? En un momento dado, para relacionarnos todos y salir un poco de lo que es el ámbito de trabajo. Claro, bueno, pues esto un poco lo que se suele hacer es que previo a llegar a lo que es a hacer las actividades en el campo, ¿no? Se le hace un pretest. A partir de ahí, bueno, pues cada uno evalúa sus competencias emocionales y una vez que tú tienes claras cuáles son tus supuestas competencias que tienes, te vas al campo, ¿no? En el campo desarrollamos una serie de actividades previo, o sea, nosotros le hacemos un estudio a la vez que estás desarrollando ese tipo de actividades, ¿no? Entonces tú después realmente te das cuenta que tú esas competencias que tú crees que tienes, pues las tienes o no las tienes, ¿no? Por ejemplo, ¿te das cuenta el mismo participante, claro, ¿no? Tú mismo, se exactamente, analiza. tú puedes pensar inclusive, pues bueno, yo soy un buen líder. Después realmente cuando te estás viendo en el día a día, o sea, trabajando ahí en la actividad, tú te das cuenta que tú no sabes llevar a tu equipo, por ejemplo, ¿no? Y te das cuenta que no eres tan líder como tú, por ejemplo, creías que eras, ¿no? O gestión del tiempo. Tú crees que controlas bien el tiempo a la hora de organizar a tu personal, pero después realmente ves que el tiempo se te pasa y que no has conseguido cumplir todos los retos que se te proponen, ¿no? Así como una vez que se terminan ese tipo de actividades en el campo, se hace un debrief, que le llamamos, ¿no? O sea, es un análisis, cada uno va a analizar lo que ha sucedido con el grupo y lo que ha sucedido consigo mismo, ¿no? Para ser autocríticos con nosotros mismos y posteriormente pues mejorar, ¿no? Analizando nuestras fortalezas y debilidades para así poder implementarlo después, ¿no? Háblanos un poquito del método, del proceso, desde que se llega, por ejemplo, al campo, ¿cómo empezáis a trabajar con los...? O sea, nosotros previamente, normalmente solemos quedarnos en un punto, ¿no? Subimos a todo el mundo al autobús, entonces ya empezamos a meterlo como si fuese un juego de rol. O sea, planteamos como que, bueno, que vamos a ir a una zona que está devastada, donde nos vamos a encontrar una catástrofe. Entonces tenemos que pasar por distintos poblados, nuestro objetivo final es crear un hospital, ¿no? Un hospital de campaña para la gente de esa zona devastada. Entonces tú tienes que ir superando unos retos en cada una de los poblados que te vas encontrando y a partir de ahí después se te da un material para conseguir construir, digamos, el hospital, ¿no? Ese es un poco el rol que se le mete a las personas para que lleven a cabo las actividades, ¿no? Después cada actividad evalúa una determinada competencia, ¿no?
como eso, el autoconocimiento, el trabajo en equipo, el liderazgo, en fin, un poco gestión al cambio, o sea, catalización al cambio, ¿no? En fin. ¿Quiénes son los profesionales que imparten estas competencias? ¿Quiénes son los que están al cargo de ello? Sí, pues bueno, como bien estábamos comentando antes, pues en principio somos todo personal de la empresa y bueno, pues antes ha tenido que haber un proceso de formación, un proceso de conocimiento de la propia metodología para en un primer momento ya no solamente dirigir al grupo, sino sobre todo, como bien estaba comentando Ana antes, evaluar, sobre todo evaluar esas competencias para que de alguna manera ponerle al participante como un espejo, ¿no? Para que delante suya empiece a tomar conciencia, a ser consciente de aquellos elementos que puede mejorar. ¿Pero son profesores, psicólogos? Bueno, evidentemente son todos los que ahora actualmente estamos en la empresa, venimos de empresa, ¿vale? También comentar que en este sentido, bueno, pues nosotros a nivel de esta metodología, bueno, pues está sustentada sobre todo con una investigación, que es una tesis doctoral, que bueno, que yo desarrollé hace ya cuestión de 2 años, en donde se saca una metodología para la medición de esas competencias emocionales, que está basada, bueno, pues ya te digo, en esa investigación que se hace hace 2 años que se presentó y actualmente pues la metodología que nosotros utilizamos, ¿no? De hecho es pionera actualmente a nivel de Europa porque no la segunda tesis doctoral que se hace con respecto a esta investigación y bueno, y gracias a Dios pues ya nos están llamando de muchos sitios, bueno, interesados en la metodología, interesados bueno, pues en el proceso, ¿no? Porque está dando buenos resultados. Concretamente Gestalentum, que es uno de los proyectos que estamos viendo en el reportaje, pues ya va por la 4ª edición, ¿no? Lo cual significa que bueno, que hay interés. Que da buenos resultados. Y que da buenos resultados, ¿no? Bueno, estamos viendo mientras habla que encima te lo pasas pipa. Claro, es que se están divirtiendo, claro. ¿no? Es que encima, Muchísimo. claro, es que ese es el tema, ¿no? Al final te lo pasas bien y sobre todo también que suponga un reto. Lo que intentamos es que el participante, y nosotros nos basamos en que realmente para aprender tienes que ir a esa zona de reto, ¿no? Tienes que salir de tu zona de confort. Estamos tan acostumbrados a hacer siempre lo mismo que solamente el hecho de salirte del aula, salirte de la oficina, salirte de tu rutina del día a día, eso ya te motiva, te enriquece. Y además encima con tus propios compañeros, con lo cual hace que todo sea una, ¿no? No, yo lo estoy viendo y la verdad es que a mí me entraría ganas de que pudiéramos hacerlo aquí, ¿no? En Claro. vía comunicación. Claro. Mi compañera me decía que en este caso los perfiles son muchos, variados, ¿no? Está el típico tímido, el que es un poquito más caradurilla, por así decirlo. ¿A quién beneficia más este tipo de cursos que organizáis? Pues yo creo que a todos, porque al final, como bien te he comentado antes, es un espejo, ¿no? Es decir, al final lo importante y el resumen de todo esto es para la mejora de la persona, primero de la persona y después del trabajador, que puede ser directivo, mando intermedio o un personal base. Lo más importante es el autoconocerte, cuáles son tus debilidades y tus fortalezas para poner un plan de acción y mejorarlas. Por lo tanto, la primera competencia que aprendemos es el autoconocimiento. Es decir, que si eres una persona excesivamente extrovertida, pues probablemente habrá momentos en los que estés fuera de lugar. Y si eres una persona excesivamente tímida, pues habrá momentos en los que también estarás fuera de lugar porque hará falta de ti, bueno, pues ese empuje o ese un poquito más de cara, ¿no? Como estabas comentando. Pero no influye negativamente, ¿no? No. Que te puede decir el jefe, uy, tú no vuelves el lunes. Claro, es que ahí conocen tus virtudes y tus defectillos. Ahí sales tú, que ahí todo el mundo te va a conocer un poco. Vas a sacar tu interior, ¿no? Tu yo. Claro. Eso se ve ahí, ¿no? Totalmente. Y sobre todo también se utiliza mucho, la verdad es que es muy utilizado, bueno, pues porque muchas veces no conocemos realmente todas las competencias que tenemos, ¿no? Y entonces pues es un lugar de entrenamiento en donde te das cuenta y sobre todo también, como estaba diciendo Ana antes, el hecho de que, bueno, pues que haya una serie de personas externas que también te evalúen, con lo cual tenemos una evaluación 360 grados, es decir, eres evaluado por ti mismo, por tus compañeros y por una tercera persona externa, con lo cual tenemos una visión, entiendo que muy objetiva. Yo tengo una duda, Verana, explícamela un poquito, porque esto se puede confundir un poquito con el coaching, que es un tema también de crecimiento personal, tiene cosas paralelas, se parece... A ver, cuéntanos. Bueno, a ver, es similar al coaching, pero realmente no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque el tipo de actividades, por ejemplo, que se desempeñan son totalmente distintas e inclusive la forma de evaluación, digamos, es diferente por completo, ¿no? O sea, aquí en el coaching tú no le haces un pre, un post y un retest, ¿no? Nosotros hacemos 3 tests.
para ver cómo ha evolucionado, o sea, cómo te conoces tú a ti mismo, cómo te ves después y cómo has visto que has ido evolucionando. Cuando tú haces un coaching, ese tipo de test no se llevan a cabo, por ejemplo, ¿no? En fin, tanto eso como distintas formas de evaluar, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos lo que es una ventana de Johari para ver cómo te ves tú a ti mismo, ¿no? Y cómo te ven tus compañeros. Perdona, ¿cómo se llama? ¿Ventana de? De Johari. Johari, explícanos, porque eso, primera vez que lo digo a ver. Se hacen, o sea, una vez que tú has desarrollado ya lo que es las actividades, ¿no? Entonces, pues, tú expones cómo te ves a ti mismo en cuanto a las competencias emocionales que queramos evaluar. Y después tus compañeros comentan cómo te han visto a ti. Por lo que entonces... Claro. No, pero realmente está muy bien, porque es lo que decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, tú puedes creer que tú eres muy bueno en una cosa y realmente el resto de la gente no te ve así. Es una falsa percepción. Efectivamente, ¿no? Entonces es una manera de realmente ver cómo la gente te está viendo. Entonces, para que tú puedas... para que tú puedas evolucionar contigo mismo, en tu persona, ¿no? Señores, muchas gracias por estar aquí. Nada, Informa Consultores, que iréis pasando también a lo largo del programa para hablarnos también de proyectos importantes, ¿no? Que ponéis en marcha. Muy bien, pues nosotros nos vamos unos segunditos a publicidad y enseguida volvemos, porque tenemos gente que, bueno, aunque los carnavales han terminado en Mijas, están ahí en la puerta que quieren entrar y vienen disfrazados. Madre mía, ahora venimos. Y para cerrar nuestro programa de hoy de bienvenidos, nada mejor que recordar lo que ha sido el carnaval de Mijas en los 3 núcleos, en La Cala, en Mijas Pueblo y en Las Lagunas. Y ha venido una pequeña representación, yo qué sé, 100 o 200... Dios mío, vamos a ver plano general. Está lleno esto. El plató completamente lleno de niños totalmente anestesiados. ¡Pum!